Hola, mis queridos amigos que visitan este canal, amigos de todos los lugares. Hoy quiero traerles un mensaje importante porque es de carácter urgente, se podría decir. Como lo dice el título de este video, es urgente que te arrepientas. Mira, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí, como está en la pantalla, estas palabras se encuentran en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15. Y es importante esta porción de la palabra, mis queridos amigos, porque de aquí depende el que tú entres o no a la salvación. ¿Por qué te digo esto? Porque esto representa dos demandas que hizo el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra. Y estas dos demandas son estrictamente para todos los seres humanos. Nosotros estamos demandados a arrepentirnos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos dice. Y también estamos demandados por el Señor Jesucristo a creer en su evangelio. La primera parte que te explicaré será el asunto del arrepentimiento. El arrepentimiento demandado por nuestro Señor Jesucristo en su palabra es sencillamente el de hacer cambios en nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar actualmente como nosotros nos estamos autopercibiendo en este momento, en estos días y para este tiempo. En la Biblia, el Señor siempre hace el llamado del arrepentimiento. Dios, en Isaías 55:7, dice lo siguiente. Vamos a buscar aquí en Isaías 55, donde dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí Dios en Isaías nos está hablando a través del profeta, donde nos aconseja que debemos abandonar esos pensamientos erróneos que tenemos de nosotros mismos. Por acá en otra parte de la Biblia, el Señor también nos llama al arrepentimiento cuando nos dice esto la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allá nos dice que debemos abandonar nuestros pensamientos y aquí nos dice que la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí en el libro de los Hechos hay un llamado también donde el Señor igualmente nos está hablando sobre el arrepentimiento y en esta oportunidad nos dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el Señor está diciéndonos que ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, porque habrá un juicio. Y Él dice: arrepiéntete antes de mi juicio. Ahora bien, ¿cuál es el arrepentimiento que el Señor nos está demandando? Porque esto es una demanda, esto no es un pedido, esta no es una solicitud. Esto no es, digamos, si lo quieres hacer, hazlo, y si no, no, esto es contundente, mis queridos amigos, esto es una demanda.
estamos demandados sí o sí al arrepentimiento. Entonces, en griego, la palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia significa cambio. Y todo cambio genera una limpieza. Entonces, eso es lo que el Señor nos está demandando, que limpiemos nuestra mente, que saquemos todo lo erróneo que tenemos allí. ¿Y qué sería lo erróneo? Bueno, siempre nosotros nos autopercibimos como personas buenas, no nos autopercibimos que estamos muertos espiritualmente, que estamos condenados, no nos autopercibimos que somos corrompidos moralmente. Y lo que dice la Biblia es eso, porque nosotros somos ante Dios seres que estamos corrompidos, que estamos caminando con nuestro espíritu muerto, sin conexión con Dios. Por no tener la conexión con Dios, nosotros no sentimos el deseo de ir a su palabra, a escuchar de Dios. No queremos que nadie nos diga nada referente al Evangelio. Precisamente ahí está la respuesta, mi querido amigo, es que estamos muertos espiritualmente. Somos meramente naturales. Nosotros no tenemos apetito por las cosas de Dios. Y ahí está la razón, porque nosotros vamos con nuestro espíritu totalmente muertos. Cuando nosotros salimos de nuestro estado de niñez, nosotros cometemos el primer pecado, nuestro espíritu muere inmediatamente y se pierde la conexión con Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros, por haber heredado una naturaleza pecaminosa desde Adán, porque Adán fue el primer hombre que pecó en el mundo, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa y siempre vamos a estar pecando. Por eso somos corrompidos en lo moral. Moralmente nosotros no podemos hacer lo bueno. Nosotros querer hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros ojos, a través de nuestros labios, a través de nuestras manos, a través de todo lo que es el cuerpo humano. Nosotros siempre vamos a cometer lo malo, vamos a hacer pecado, porque somos pecaminosos, porque heredamos una naturaleza pecaminosa desde Adán, y en ese momento en que nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, nosotros quedamos automáticamente inhabilitados, incapacitados para poder hacer lo bueno, para poder dominar el pecado, para poder decir, ya no voy a cometer esto más nunca. Porque les digo algo, el que diga que no comete pecado, la verdad no está en él. Y de paso está haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa y existe una ley del pecado en nuestros miembros que nos hará pecar por siempre y para siempre. Entonces, nosotros estamos moralmente corrompidos. Tenemos que reconocernos corrompidos, tenemos que reconocer que nuestro espíritu está muerto y por eso nosotros no tenemos apetito por las cosas de Dios, sino por las cosas del mundo. Y tenemos que reconocernos que vamos caminando hacia el infierno, condenado nuestra alma al lago de fuego, ¿verdad? Porque nuestra alma es la que decide si cree o no cree, porque nuestra alma tiene existencia eterna y tiene poder de decisión. En nuestra alma recaen todas las condenas y por eso nuestra alma está condenada. Ahora, el Señor nos dice en su palabra que tenemos que reconocernos que somos suciedad. En Isaías 64:6 el Señor dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras obras de justicia son para Dios trapos de inmundicia. ¿Y cuáles son nuestras obras de justicia? Todo eso que nosotros pensamos en nuestra mente, que somos buenos, que hacemos cosas buenas, que nos portamos bien. Y todo eso para Dios es trapo de inmundicia. Entonces tenemos que reconocernos que nosotros no somos nada ante Dios y que estamos muertos, que no existimos para Dios. Y mientras no existamos para Dios, nosotros no seremos reconocidos por Dios. Entonces,
siempre vamos a entonces a crearnos en nuestra mente un Dios personal, un Dios al que le hablamos, pero que no existe. Lo inventamos nosotros en nuestra mente. Entonces, todas esas cosas que están en nuestra mente debemos sacarlas, reconociendo realmente lo que somos. Estamos muertos, estamos corrompidos y estamos condenados. Así está todo ser humano actualmente antes de hacer este reconocimiento y antes de creer en el Evangelio. Ahora voy al Evangelio para leerte cuál es el Evangelio que el Señor Jesucristo en esas dos demandas nos dice que tenemos que creer. Ese Evangelio se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 15, exactamente. Y dice el Evangelio de esta manera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Querido amigo, este es el Evangelio que está diciendo el Señor Jesucristo cuando nos hace las dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya te expliqué qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical de nuestros pensamientos en la manera en la que hoy nos autopercibimos a nosotros mismos y no como Dios nos ve. Ya viste cómo Dios nos ve. Ahora, en Romanos 3:10 dice Dios que nosotros, ninguno somos justos, que aquí no hay justo ni aún uno. Y si no hay justos, quiere decir que todos somos injustos. Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento es hacer cambios en nuestra manera de pensar, hacer cambios rotundos y radicales, sacar toda esa basura que tenemos en la cabeza y llenarnos de lo que Dios dice que somos. Cuando nosotros hacemos ese reconocimiento, entonces nosotros comenzamos a creer inmediatamente lo que Cristo hizo en la cruz, y te lo acabo de leer, que Cristo murió por todos nuestros pecados, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por los míos y por los de todo el mundo. Cristo se sacrificó en la cruz por todos nosotros. Cristo nos ha sustituido a todos en la cruz. Cristo fue cargado con los pecados de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo recibió en la cruz toda la carga de la maldición de nosotros, de la muerte que llevábamos nosotros, de los pecados que llevábamos nosotros, nuestras enfermedades, todo lo cargó Dios en el cuerpo de Cristo, estando Cristo en la cruz. Y Cristo soportó todo eso de manera valiente solo por nosotros, porque Él fue quien tomó nuestro lugar, Él fue nuestro cordero, Él fue nuestra ofrenda, Él fue nuestro sacrificio en pago por la deuda que teníamos con Dios. ¿Y cuál era la deuda que teníamos con Dios? Sencillamente que nosotros somos pecadores porque pecamos ante Dios. Y nosotros estamos condenados delante de Dios, muertos espiritualmente. No hay salida para ningún ser humano, a menos que obedezcas las dos demandas de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es lo que te acabo de leer, que Cristo nos sustituyó en la cruz de manera sacrificial, de manera judicial. ¿Por qué? Porque Cristo en lo judicial fue quien recibió nuestras condenas y fue el sacrificio de nosotros. Y es un sacrificio sustitutivo porque allí hubo una sustitución. Cristo en vez de todos los seres humanos. Cristo tomando él el lugar como un cordero, fue al matadero sin abrir su boca. Él pudo haber fulminado a todos sus asesinos, a todos los que le humillaron, pero él cayó. ¿Por qué? Por nosotros, porque él vino a cumplir. Él no vino a fallar, él vino a cumplir. Dios le había encomendado morir por
todos nosotros, aunque nosotros fuésemos pecadores. Cristo murió por los pecadores. Cristo no vino a buscar a justos, porque la Biblia dice que no hay justos ni aún uno. Y que la única manera de ser justos, porque justo es ser justificados ante el Padre Celestial. Entonces, un único requisito para ser justificados, para llamarnos justos ante Dios, para que Dios nos vea justos ante sus ojos, es haciendo este reconocimiento, ¿verdad?, de nuestra bajeza moral, que somos pecadores, que estamos pecando, que siempre vamos a pecar, que estamos espiritualmente muertos, que estamos condenados al infierno y luego al lago de fuego, que nuestra alma, si no toma la decisión correcta, permanecerá eternamente allí en el lago de fuego. La única manera sería creyendo en el Evangelio. Una vez que te arrepientes, que haces metanoia, que haces el reconocimiento, crees en el Evangelio, entonces allí tú eres justificado ante Dios, porque Dios allí detecta tu fe, inmediatamente te hace nacer ese espíritu que tú tienes muerto y que por eso no tienes conexión con Él, y entonces allí tú eres justificado ante Dios por medio de su Hijo, porque es la única manera que podamos ser justificado, solamente por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos las inmundicias en la carne. Una vez que tú eres justificado, igualmente vas a seguir pecando, porque en Primera de Pedro 3:21 nos dice la Biblia de que nosotros, aún siendo salvos, siempre vamos a pecar, porque dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aún siendo nosotros salvos, aún siendo tú salvo, tú no vas a dejar de pecar, porque las inmundicias de la carne se encuentran allí, perennes allí, en tu piel. ¿Y qué dice en Primera de Pedro 2:24? Él dice sencillamente lo que ocurrió en la cruz. Fíjate, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo recibió tus pecados en su cuerpo. Por causa de su muerte, tú ahora puedes tener vida en abundancia. Pero la Biblia dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Esto es, con personas que no quieren arrepentirse, que tienen un corazón duro, que no quieren verse como Dios dice que son. ¿Y qué pasa? Bueno, sencillamente que atesoran ira para el día de la ira. Entonces, el evangelio de nuestra salvación es que Cristo murió por nuestros pecados, y que así, de esa manera, Dios nos salvó de que fuéramos a parar al infierno, a morir por nuestros pecados. Cristo llevó en su cuerpo todo el pecado de todas las gentes del mundo, para librarnos a nosotros de que nosotros fuéramos al infierno a pagar por nuestros pecados. Pero el ser humano tiene una dureza en su corazón, y por eso dice la Biblia que por tu corazón no arrepentido atesoras, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Yo te digo en este día, mi querido amigo, que estás en cualquier lugar del mundo, que no endurezcas tu corazón, que no endurezcas tu corazón. El Señor hoy está diciendo, yo te doy vida eterna. En Juan 10:28 el Señor dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El Señor muestra la puerta en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino espacioso es el mundo, mi querido amigo, en donde tú te encuentras hoy. Y la perdición es el infierno, a donde vas a parar si mueres sin creer.
Pero Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. También nos dice que entremos por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán, no han podido entrar, mi querido amigo, porque no han querido creer, no quieren creer, se oponen al evangelio, son incrédulos. No seas tú un morador más de la tierra, sé un entendido de las cosas de Dios, para que escapes del infierno, para que escapes del lazo del diablo en donde están cautivos a voluntad de él. Hoy en este día es un llamado del Señor, no soy yo, es el Espíritu que mora en mí quien te está hablando en esta hora. No sé en qué lugar del mundo te encuentras, pero si tienes la oportunidad de poder escuchar estas palabras, no son mías, son del Señor Jesucristo, cuando Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que tienes que hacer es creer, arrepentirte y creer. Tú no tienes que hacer obras, tú no tienes que ir a un templo, tú no tienes que pagar diezmo, tú no tienes que ir a una iglesia a buscar un pastor. Tú no necesitas que nadie te lea la Biblia. Tú lo que necesitas es arrepentirte, reconocerte, creer en el Evangelio para que tu espíritu vuelva a la vida por mano de Dios. Seas engendrado de Dios y puedas entender las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios son la Biblia. Allí encontrarás todas las respuestas. En el mundo no hay nada. Todas las respuestas las tiene Dios en su palabra. Pero si nosotros seguimos muertos, con nuestro espíritu muerto, nosotros jamás podremos entender la Biblia. No te mandaré a leer la Biblia porque si tienes el espíritu muerto, como es lo más factible que esté pasando, tú no la vas a entender. Lo único que tienes que atender son las dos demandas de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio para que puedas encontrar la puerta, para que puedas ser salvo, para que puedas escapar del lago de fuego, para que un día seas llevado por Cristo al cielo y pase la eternidad allí. De otra manera, no hay salida. Esta es la única puerta que tienen todos los seres humanos, porque los seres humanos hemos sido demandados por nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento primeramente y luego al creer en lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz, porque en la cruz hubo un juicio sustitutivo, hubo un juicio sacrificial y además de eso fue judicial también, porque Cristo recibió las condenas, porque Cristo se puso en nuestro lugar, porque Cristo fue nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. Y con esa sola ofrenda, ¿verdad? Hizo perfectos a los santificados. ¿Quiénes son los santificados, mi querido amigo? Son toda aquella persona que se ha arrepentido, que ha creído y que Dios lo ha justificado. Y a través de su palabra cada día se santifica, creyendo lo que Dios dice en su palabra, llenando su mente de lo que Dios dice en su palabra. Somos moradores de la tierra pasajera, nuestra vida es pasajera y todo lo que vivimos aquí, mi querido amigo, es pasajero. Aquí no hay nada eterno. Dios nos dice, haceos tesoros en el cielo, en donde no hay ladrón, ¿verdad? Ni el orín ni la polilla corrompen. Pero aquí hacemos tesoro, tenemos casa, tenemos carro, tenemos negocio, tenemos propiedades, tenemos dinero, tenemos todo. Pero ¿qué? Cuando te mueras, ¿a dónde va tu alma? ¿A dónde irá tu alma, mi querido amigo? ¿Para dónde va tu alma? Si no sabes a dónde va tu alma al día de morir tú, entonces tú no has creído, tú no eres salvo. Tú te vas al infierno por no creer. Mira, en Marcos 16:16 el Señor dice, el que cree será salvo, ¿verdad? El que creyere será salvo, pero el que no creyere, ¿verdad? Será condenado, condenado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no crees, porque la salvación es solo por creer, tú por solamente no creer, tú vas a caer en el foso de la perdición, que es el infierno. No te apegues a este mundo, mi querido amigo, que esto es pasajero. La gente dice, la vida es corta y hay que disfrutarla. No, la vida es corta, pero el infierno es eterno. Allí no hay salvación, allí no hay misericordia, ahí no hay, aunque implores, aunque llores, ahí no, nadie te va a escuchar. Entonces, despierta, despierta, amigo, que la gracia está que se cierra, la puerta está que se cierra. El tiempo de gracia está casi que termina.
No estés distraído en este mundo con las cosas de este mundo, porque este mundo no tiene futuro. Ya pronto todo se terminará. ¿Y tú dónde quedarás? ¿Tu alma dónde pasará la eternidad? Hasta esa pregunta, mi querido amigo. Bueno, entonces las dos demandas realmente que tenemos que obedecer todos los seres humanos están en Marcos 1:15. Hacer metanoia, arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no tienes que ir a la iglesia, tú no tienes que pagar diezmo, tú no tienes que hacer nada. No es por hacer o dejar de hacer. La salvación es gratis, está disponible. Tómala con solo creerla. ¿Te cuesta tanto creer que Cristo un día murió por ti, que te sustituyó? ¿Te cuesta tanto eso, querido amigo? Bueno, entonces yo te voy a dejar este video para que tú con paciencia lo puedas digerir, porque es importante y de carácter urgente que te arrepientas y creas en el evangelio. Que Dios te bendiga.